Estuve reflexionando, pensando justamente en lo que Cristo hizo por nosotros, y es importante animarnos a través justamente del amor, ese amor de Dios. Y traje un poquito aquí, voy a preguntar, a ver si cuando ven ¿qué les produce a ustedes? Este es un corazoncito, parece que se prende y todo, ¿no? Acá, el corazón de una persona, ¿no? Pero ¿qué? Cuando vemos esto es un corazón, ¿y qué mayormente? Voy a apagar nomás, ¿verdad? ¿Qué evoca en nosotros? Cuando vemos un corazón, ¿qué mayormente pensamos? Aquí hay varias parejas que se están mirando, así, tranquila. ¿Qué pensamos cuando vemos un corazón? Que hay amor. Amor. Sí, enseguida, los enamorados, ¿verdad? Sí, no, hombre, corazoncito por todos lados, hasta su frente pone un corazón, así, para demostrar ese amor. Y sabemos que hay amor filios, amor eros y el amor ágape que la Biblia nos enseña y que en esta mañana vamos a meditar brevemente. Pero vemos un corazón y lo traducimos automáticamente en amor. Y el mundo lo sabe, lo simbolizamos. Cuando vemos un corazón, este formato, cuando queremos expresar algo que va cargado de amor, ¿sí? Los emoticons de repente así decimos, eso significa amor. Ahora, le llevo al segundo símbolo. Cuando vemos esto, una cruz, ¿qué nos evoca? Cuando vemos una cruz, mucha gente a veces pasa por enfrente de una iglesia y ve una cruz. ¿Qué produce en nosotros? Cuando vemos una cruz, ¿qué es el sentimiento? Haga el ejercicio. Tristeza. Para muchos tristeza, para muchos sacrificio, dolor, ¿sí? Pero sobre todo sacrificio, ¿sí? Y automáticamente parece, alguien aquí dijo, para los que están siguiendo en Facebook, uno de los hermanos aquí dijo tristeza. Tristeza, ¿por qué? Porque nos recuerda enseguida, nos evoca el pensamiento, nos lleva enseguida a Jesús, a su sacrificio. Y exacto, nos produce en muchos casos tristeza, pensamos en dolor, sacrificio. Y el tema así de esta breve reflexión se llama cruz y corazón. Y lo hicimos muy bien en lo que mayormente representan estos símbolos en nuestra vida, en nuestro cotidiano vivir. Y el apóstol Pablo hace una definición maravillosa del amor. Cuando hablamos de 1 Corintios 13, ¿qué enseguida pensamos? En las bodas mayormente es un texto que se usa mucho. 1 Corintios 13, el amor es... Entonces en esta mañana, vino a mí en esta semana reflexionando el amor ágape. Hoy yo quiero animarles a mirar este pasaje de 1 Corintios con otro lente. Con el lente desde la cruz. Hace poquito me estaba diciendo el médico, tenés que cambiar los lentes para visión cercana y lejana. Y tengo otro para la de lectura, la de cercana. Y algo así quisiera que hagamos en esta mañana. Cambiemos el lente, no solamente de ese amor ágape, ay, chulinita, todo, ¿verdad? Sino veamos ahora con el lente desde la cruz, lo que hizo Jesucristo. Entonces vaya conmigo a 1 Corintios 13, probablemente lo conoce bien. El lente, vamos a ver hoy cómo Jesús manifestó el verdadero amor, y que eso hoy nos anime a participar de la mesa y sobre todo nos desafíe en nuestra vida diaria. ¿Qué clase de amor Jesús nos mostró? Y no es necesariamente ese que salen los corazoncitos y ahí produce en nosotros una ternura. Vamos a ver qué clase de amor, comparando lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13. Vaya conmigo al versículo 4, vamos a resumir un poquitito, lo vamos a hacer así rapidito porque yo quisiera que usted también siga estudiando en casa sobre este pasaje que muchas veces ya lo hemos escuchado.
En la Reina Valera dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Dónde me quedé? No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y vamos a, lo agrupé de repente para que veamos cómo Jesús nos enseña este amor. Vamos al primero, paciente. En la versión Reina Valera lo dice sufrido, pero la traducción que se acerca un poquito más, en algunas versiones van a encontrar que dice paciente, porque es el verbo que más o menos conlleva esta acción de lo que es sufrido. Se acerca más a esa paciencia, porque cuando a veces nosotros decimos el amor es sufrido y pareciera ser que si no sufrimos no es un verdadero amor, pero la palabra que se acerca más es paciente. Describe a la persona, cuando hablamos de paciente, a la persona que es lenta para la ira, y en este sentido se usa de Dios mismo en su relación con los seres humanos. ¿Cómo es Dios con nosotros? Paciente. Él es paciente con los seres humanos. Es paciente con su creación. Imagínate si nuestra vida, si no fuera por la paciencia de Dios. Estaba pensando, si Dios no hubiese sido paciente con nosotros antes del pecado, al redimirnos, y todavía hoy en día el hecho de el amor se manifiesta en ser paciente con nosotros. Si Dios no hubiese sido paciente con nosotros, estaríamos fritos, condenados. Pero Dios fue paciente con nosotros, y eso lo demostró ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, y dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Ahí está el mensaje de amor, que se basa en la paciencia. El Señor, Dios ha sido paciente con nosotros, ¿sí? Y no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dónde se vio eso? En la cruz del Calvario. Dios estableció un nuevo plan. Él fue paciente con nuestros hechos, nuestros pecados, ¿sí? Y nos brindó la oportunidad. Y el amor, hermano, se basa en eso. Es paciente. Segundo, ¿qué otra cualidad encontramos ahí? Es benigno, dice la Reina Valera. Significa bondadoso, amable. En otras versiones lo traduce así. Bondadoso, amable. El amor no solo soporta la paciencia, sino que también actúa positivamente en obrar y al mostrar esa bondad. Es decir, es activo. Lo que Pablo nos está diciendo en esto y que encontramos en la vida misma de Jesús, en su sacrificio, que ese amor, esa paciencia se tradujo en extendernos su amor hacia nosotros. Estaba buscando la definición de bondad. Bondad es que es bueno, que practica lo que es bueno. Muchas veces se dice es un señor o una señora bondadoso. Es decir, que es bueno, que es buena. Lo que es y también lo que hace. Sí o sí, cuando uno es bondadoso, eso se traduce lógicamente en hechos. Entonces, en lo que hace también esa persona es buena. ¿Y el Señor fue bueno con nosotros? ¿Dios ha sido bueno contigo? Claro que sí, lo hemos visto en la cruz. No lo merecíamos, pero Él ha sido bueno. Él ha sido bondadoso con nosotros. Fíjese Tito, capítulo 3, los que están tomando nota, versículos 4 y 5. Ahí nos muestra justamente esto, afirmando, pero cuando se manifestaron la bondad, fíjense, y el amor de Dios nuestro Salvador. ¿Qué dos cosas se manifestaron? La bondad
y el amor de nuestro Salvador. ¿Qué ocurrió? Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, según la traducción, la Nueva Versión Internacional. Se manifestaron la bondad. Dios ha sido bueno y Dios nos ha mostrado su amor y nos salvó. ¿Por medio de? Por medio de la cruz. Tercero, vamos a juntar ahí otras cualidades del amor. No tiene envidia, no es jactancioso ni orgulloso. Esos tres. No tiene envidia. Busqué, en vez del sinónimo, busqué el antónimo de envidia. Ahora ve un poco un contraste. Y el antónimo de envidia es amor, afición, simpatía, caridad, nobleza. ¿Lo hemos visto en Jesucristo? Lo hemos visto a Él manifestándose en la cruz. Fíjense si Él hubiese sido, no, a mí no me interesa la creación. Pero el amor no tiene envidia de los demás, sino se complace en que reciban honra. Se complace que al otro le vaya bien. Es el que no tiene envidia. Pero cuando envidiamos, así lo ya miramos. Pero le dice aquí, el amor no tiene envidia. ¿En dónde hemos visto esto más que en ninguna otra cosa? En Jesucristo. En su amor manifestado hacia nosotros. Lo vamos a seguir puntualizando un poquito más adelante. Pero Él vino, dice, a servir. Es decir, Él vino a darnos honra a nosotros. Nosotros estamos por el suelo por causa del pecado, pero Él no tuvo envidia y quiso que nosotros volvamos a tener nuestra posición original de ser hijos de Dios. No es jactancioso, es decir, no es orgulloso, no es ostentoso, no quiere aparentar, no presume, significa eso. ¿Sí? El famoso así, jactancioso. Es una persona orgullosa, que quiere aparentar, que presume. Pero Jesús nos enseñó. Yo vine a demostrarles el verdadero amor. Él no vino con el cartón, yo soy el Hijo de Dios. Sino nos demostró justamente desde el primer momento, en su nacimiento, que no es un amor basado en el orgullo, sino en la humildad. Entonces, el verdadero amor, ¿dónde lo encontramos de vuelta? En la cruz. Siendo hijo de Dios, creador, eligió el elemento más doloroso, humillante en aquel tiempo, la cruz del Calvario, para mostrarnos que su amor no es algo que se presume, sino que se humilla. No es jactancioso. ¿Dónde lo vemos? En la cruz. No se envanece, es decir, enorgullecerse, inflarse, hacerse importante. Es la actitud que conduce a la persona a jactarse. Nosotros los seres humanos a veces tan fácil nos sale eso, pero Jesús en cambio nos mostró que el camino de la cruz era un camino de humildad. La persona amorosa es humilde, dejando que el Señor le enaltezca. Mateo 20, 28. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Romanos 15, 3 dice, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Ahí está. ¿Ven la actitud de Jesús? Hebreos 12:2 dice, fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús es la muestra del verdadero amor. Después agrupemos, sigamos. No hace nada indebido, no busca lo suyo. En otras versiones nos aclara un poquito más. Dice, no se porta indecentemente, no se porta groseramente, dicen otras versiones. En otras dicen, no actúa con bajeza, no es descortés. Jesús hizo lo debido, hizo lo correcto. ¿Por qué? Por amarnos. No busca lo suyo, dice el siguiente.
Es decir, siempre busca el bien del otro y no sus propios intereses. El egoísta no ama a nadie excepto a quién, a sí mismo. Es egocéntrico. Fíjese si Jesús hubiese tenido lo contrario a esto. ¿Le hubiese dicho al Padre? Pues no, que se vean ellos. Busca otro método. ¿Pero para qué si ellos se empeñan siempre en hacer todo lo contrario a tus mandamientos? Si hubiese sido Jesús egocéntrico, si hubiese buscado solamente su gloria o lo suyo, hoy no hubiésemos estado aquí. Hoy no estarías en tu casa gozando y viendo la palabra de Dios, viendo este mensaje. Si no fuese que Jesús no buscara solamente lo suyo, pero vemos otra vez que Jesús actúa totalmente lo contrario. Segunda Timoteo 3:2 dice: la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Totalmente el contraste a la actitud de Jesús, al amor de Jesús. Filipenses 2:5-7, un pasaje que lo conocemos bastante bien. Estoy dando varios versículos para que tengamos un fundamento claro y firme de lo que es el amor de Dios a través de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? La actitud de ustedes, dice Pablo en Filipenses 2:5-7, debe ser como la de Cristo Jesús, dice. ¿Cómo fue? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, su naturaleza. Por el contrario, dice, se rebajó. ¿Cómo dice en la otra versión, en la Reina Valera? Se humilló a sí mismo, voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, dice, y haciéndose semejante a los seres. Se despojó, creo que dice, ¿verdad? Hermanos, que aquí vemos que si Cristo no hubiese, Jesús no hubiese hecho esto, no buscó lo suyo. Esa es la esencia del amor. No buscar lo suyo le iba a conducir a la cruz. Él no buscó lo suyo. Él buscó el bien de la creación, el bien tuyo y el bien mío. Sigamos. No se irrita, no guarda rencor. Busqué la definición de irritar, irritación, y significa estado de enfado o ira. ¿Y cuántas veces entramos en ese estado? Y a veces no podemos salir mal. No se pone furioso, dicen otras versiones. La irritación, la ira, el enojo es una señal de derrota. Cuando perdemos los estribos, perdemos todo, dice una frase que me gustó. ¿Cuánta gente cuando perdió los estribos reaccionó, actuó de acuerdo a ello y después, cómo lamento haber dicho, haber hecho? El amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Una frase dice, el que está en control de su genio puede estar en control de cualquier cosa. Una frase que se utilizó hace miles de años, decían este pensamiento. Y mucha verdad encierra. Yo pensaba que en esa escena, cuando nos relatan los evangelios, cuando Jesús fue apresado, llevado injustamente, los evangelios nos cuentan cómo le trataron a Jesús. Nos relatan los evangelios que fue golpeado, ofendido, escupido, blasfemado, injustamente. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? No se irrita. Entonces pensaba en esta escena, el amor que Cristo nos enseña es justamente, y ahí el Maestro Jesús, ¿sí?, nos enseña nuevamente que es esa clase de amor, lo vemos en el camino a la cruz. No guarda rencor, dice la palabra. Y el término que usa ahí hace referencia a un término que se usaba en aquella época en la contabilidad. Sí, aquí hay algunos hermanos contables que saben cuando hay un documento importante lo guardan bien eso, ¿verdad? Más o menos a eso se refería, se usaba ese término
Y dice eso, que lo guardás bien. Creo que en otras versiones dice un registro de las ofensas, dice, ¿verdad? Entonces hay personas que guardan rencor, que no se olvidan, que lo tienen bien guardadito. Y cuando da la oportunidad, saca y vos. Fíjese si Jesús tuviera que guardar todo lo que nosotros hemos pecado, todo lo que hemos hecho mal, y cajonea eso, y cada vez que, espera un poco fulano, así, no es lo que va a sacar un cuadernito, va. El amor cristiano nos tiene que llevar a esto, hermanos, la lección del olvido. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Cuál fue la escena? Él guardó un registro y le dijo, dice la palabra, él podía haber mandado ángeles y así, pero ¿cómo Jesús respondió? Perdónalos. Ahí en la cruz del Calvario, expresó, manifestó y dijo, Padre, el amor no se irrita, no guarda rencor. Jesús en la cruz del Calvario nos mostró ese ejemplo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, manifestó Jesús. Jeremías 31:34, la parte B dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jesús lleva un registro de ofensas, de pecado. Hermanos, Jesús nos enseñó en la cruz en el Calvario, en el momento peor de su vida, a aprender a perdonar, a no tener un registro de las ofensas. Ese es el camino, Jesús nos enseñó. Ese es el mensaje de la cruz en cuanto al amor. Seguimos, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. El amor que aquí encontramos no encuentra placer en nada que está mal. No se deleita en mal proceder de otros. Eso es lo que quiere decir. No encuentra en el pecado de otros la oportunidad de jactarse de su propia vida, como muchas personas a veces lo hacen. Cuando le va mal a alguien, se ha evoído. El hombre gobernado por el amor reconoce también el valor de la verdad. Por eso dices, más se goza en la verdad. No se goza en la injusticia. Cuando hay una injusticia, se entristece y actúa de acuerdo a ello para traer justicia. Pero cuando hay verdad, también él dice, se goza. El hombre gobernado por el amor reconoce el valor de la verdad. Se goza en la lealtad de la verdad. Y busca por todos los medios que la verdad siempre triunfe. Y eso lo hizo Cristo en su ministerio y lo hizo por medio de la cruz del Calvario. Que la verdad prevalezca, que la verdad llegue a nosotros. Por eso él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, por medio de la cruz. Yo soy la verdad, dice. Y el último, hay agrupación que vamos a hacer en esta mañana, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A veces usamos estos versículos fuera de contexto, a veces para aplicar en otros, pero aquí vamos a ver, y no quiero, porque aquí yo creo que estos verbos que están aquí, estas acciones del amor, lo vemos en un pasaje maravilloso. La persona motivada por el amor todo lo puede sufrir o todo lo puede soportar en el tiempo de la oposición o la aflicción. Por eso está diciendo todo lo sufre. No te pinta ahí que las cosas siempre van a estar bien. Pero cuando vengan los momentos difíciles va a ser capaz de sufrir, de creer, de esperar y de soportar. ¿Quién lo hizo? ¿Quién nos enseñó? A veces nosotros en, matrimonio viene pasando por dificultades
Ya que hablamos en la introducción que a veces hasta en las tarjetas de boda viene 1 Corintios 13. Pero pasan los años y el amor tiene que ser madurado. ¿Y cómo va a madurar? Por las situaciones difíciles. Y Jesús nos enseña que en los momentos difíciles, en la cruz del Calvario, nos enseñó que todo lo soporta. Vaya conmigo Isaías 53, muchas veces recitado, leído, mayormente en Semana Santa, o a veces en Santa Cena. Pero yo quiero que subrayen su Biblia, porque aquí resume lo que el apóstol Pablo está diciendo: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Usted va a encontrar en Isaías 53, versículos 3 al 7, todo lo que Jesús nos enseña. Yo le demostré el amor a ustedes en la cruz, todo lo que aquí estamos diciendo. Despreciado, versículo 3, y desechado entre hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es el escenario de la cruz. En ese escenario difícil, ya el profeta Isaías estaba diciendo cómo iba a ser esa muestra de amor. ¿Qué lo llevó a hacer? Con esto quisiera ya que empieces a meditar, a reflexionar en tu propia vida y lo que vamos en instantes a hacer, porque en el pan y el vino está la consumación de todo ese amor demostrado que estamos viendo en estos versículos. Pero ¿qué lo llevó a hacer? Juan 3:16, lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo Jesucristo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amó, dice otras versiones, tanto amó Dios al mundo. Ese es el verdadero amor. Cuando nosotros vemos el corazón, pensamos en el amor. Pero Jesús aquí nos enseña la esencia, el verdadero camino del amor, que se entrega, que da todo. Entonces, en esta mañana, antes de participar juntos de la mesa, la próxima vez yo quiero animarte que cuando veas nuevamente una cruz, no sea de tristeza, no sea necesariamente de sufrimiento, sino en qué vamos a pensar. ¿A qué nos tiene que llevar? Cuando volvamos a ver la cruz y pensamos, el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no se jacta. Y cuando volvemos a ver la cruz tiene que llevarnos al pensamiento el amor de Dios. Tanto me amó Dios que dio todo lo que tenía, su único Hijo Jesucristo, por amor, para que no pase a condenación, sino a vida eterna a través de ese amor demostrado en el momento más difícil de Jesús. Quisiera animarte en esta mañana ahí en casa, y para los que están en esta mañana aquí, podamos tener un tiempo ya de introducción a la mesa del Señor y reflexionemos en esto. 1 Corintios 13 nos enseña una gran verdad del amor, sí, práctico,
Pero en esta mañana que la palabra del Señor nos desafíe, que cuando vemos una cruz, recordemos y vivamos, no solamente recordemos, vivamos el amor que Jesucristo nos enseñó a través de estas acciones, estos verbos que 1 Corintios 13 a través del apóstol Pablo nos enseña. Él lo hizo por amor. Entonces, puede ser que haya personas en esta mañana o que van a ver después que justamente están todo lo anterior teniendo dificultades, presiones, o quieren experimentar esa clase de amor. Entonces yo te quiero guiar en esta mañana a conocer esa clase de amor, que humanamente, con tu esfuerzo, con inclusive la buena voluntad que tengas, no vas a poder lograr. Si Cristo no mora en tu corazón, si no le permites a Cristo, ese que sufrió en la cruz, ese que fue crucificado en la cruz, que fue ofendido, que fue vituperado, que aún en la cruz, colgado de un madero, dijo: Padre, perdónalos, porque tanto te amó, que estuvo dispuesto a pasar todo ese dolor físico, emocional, por amor a ti. ¿Cómo vas a responder a ese amor? Y yo en esta mañana quiero guiarte. Aquellas personas que quieren decir en esta mañana: yo quiero. Quizás inclusive estás hace años en la iglesia, pero aún así sientes que hay un vacío, que hay algo que te falta. Es el amor que Jesús nos enseñó, que Pablo lo define muy bien en 1 Corintios 13. Pero no es ese de corazoncitos y que nos da cosquillitas en el estómago. Es ese amor que en las pruebas y en las dificultades, así como en la cruz, nos enseña que hay amor, esperanza, fortaleza en medio de cualquier situación. Y si quieres hoy hacer un nuevo pacto, una reconciliación con Dios, yo quiero guiarte en esta mañana. El tiempo que estamos viviendo quizás te trae muchas situaciones a tu corazón, pero déjame decirte en esta mañana: tanto te amó Cristo que Él dio todo ya por ti, por gracia. Eso significa que por regalo aceptas o no ese regalo. ¿Quieres experimentar este amor de 1 Corintios 13? Cada vez que veas la cruz, recuerdes 1 Corintios 13. Jesús lo demostró, nos enseñó ese camino a través de la cruz. Padre Dios, en esta mañana yo te doy gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos fuerza, dirección para nuestra vida. Y hablamos tanto, este mundo habla tanto del amor, pero un amor quizás que no entiendo, no lo vive, porque fuera de ti no hay mayor amor demostrado en la cruz del Calvario. No hay mayor muestra de amor que da su vida por amor. Y tú nos enseñaste ese camino, Señor. Nos enseñaste que el amor es paciente, nos enseñaste que el amor es bondadoso, que no tiene envidia, que no es orgulloso, que no se envanece. Nos enseñaste que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda un registro de ofensas, que no se goza en la